Buenas tardes a todos. El objetivo de la clase de hoy es discutir los números de punto flotante. Los números de punto flotante. Bueno, supongamos que tenemos un número en base 10 o en base 2, ¿no? Bueno, resulta que yo puedo expresar este número de forma única utilizando esta forma de escritura, ¿no? En esta forma de escritura, básicamente sigma vendría siendo menos 1 o 1, x con rayita vendría siendo un número entre 0.1, bueno, 0.1 en la base que estemos trabajando, un número mayor o igual que 0.1 y menor que 1, y el número beta es bien 10 o 2, porque bueno, estamos trabajando números en base 10 o en base 2. Entonces sería el número yo puedo expresarlo como sigma por x por beta a la e. Por lo tanto, en este caso yo tendría entonces que sigma es menos 1 o 1 en dependencia de si el número es positivo o negativo. El número x con rayita estaría entre 0.1 y 1, o sea, mayor o igual que 0.1 en la base correspondiente y menor que 1. Beta es 10 o 2, ¿no? Por ejemplo, cualquier número yo lo puedo expresar entonces de forma única utilizando esta forma de escritura. Por ejemplo, si yo tengo, digamos que yo tengo el número menos 115.38, ¿no? En base 10, ¿no? Bueno, esto se puede expresar como menos 0.15. Aquí, disculpen, voy a poner, sería menos 0. Menos, voy a borrar nuevamente, a ver, sería menos 0.1538 en base 10 por 10 a la 3, ¿no? Y entonces ya tengo entonces escrito, bueno, este sería el número, este sería x con rayita, este sería, bueno, aquí es por, ¿no? No se confundan, esto es por la base y básicamente yo puedo hacer esto para cualquier número. Entonces, por ejemplo, si tengo un número en base 2, digamos que yo tengo el número 1101.1 en base 2, este número se puede escribir como 0.110111, todo esto aquí en base 2, por 2 a la 4. O sea que entonces tengo una forma única para escribir cualquier número, ya sea un número en base 10 o un número en base 2. Recordamos entonces, yo tengo entonces que sigma por x rayita por beta a la e. Recordamos entonces que esto me indica el signo, está entre menos 1 y 1. X está entre 0.1
en la base correspondiente y 1, ¿sí? Y beta es 10 o es 2. Entonces, entonces sería un número, digamos que me denota a mí el exponente. Vamos entonces a definir lo que sería la representación de punto flotante de ese número x, ¿no? O sea, yo tengo ese número x, yo tengo ese número x, ¿no? Y lo que sería la representación de punto flotante es, básicamente se denota como FLX, y digamos que este sería la ecuación 1. Y es entonces el número 1, ¿sí? Con alguna restricción en el número de cifras de x, con rayita. Con alguna restricción en el número de cifras de x. O sea que cuando tengo una representación de punto flotante, entonces lo que hago es restringir el número de cifras que tiene el número x, ¿no? Y esa sería entonces la representación de punto flotante. ¿Por qué? Porque en principio, si yo tengo un número con infinito número de cifras, entonces yo tendría que restringir el número de cifras que tiene ese número, porque básicamente la representación de punto flotante sería la representación de los números en la computadora. O sea, yo no puedo tener un número infinito de cifras, ¿correcto? Entonces esa restricción en el número de cifras es lo que me da a mí la representación de punto flotante. O sea que yo la voy a denotar como, o sea, la denotamos, la representación de puntos flotantes, como FLX, ¿no? La denotamos como FLX. Y en este caso, FLX sería entonces un número que se expresa como sigma por 0.1, 0.A1, A2, ¿no? Aquí tengo entonces una cierta cantidad de cifras que voy a poner que son t cifras, t cifras, ¿no? Esto aquí en base beta por beta. O sea que yo tengo entonces t cifras acá, tengo una restricción en el número de cifras, ¿no? Y eso básicamente es la limitación que imponemos, ¿no? Un número cualquiera, en este caso es un número que tiene un cierto número de cifras, ¿no? Lo voy a reescribir acá arriba para escribir nuevamente, digamos, para empezar a definir cada uno de estos elementos, ¿no? Vamos a definir cada uno de estos elementos. Bueno, aquí tengo t cifras y voy a borrar acá abajo. Bueno, entonces yo tengo este número que tiene restricción en el número de cifras. En este caso, bueno, el exponente está acotado, ¿sí? El exponente está acotado entre, digamos, menos n y m. El primer número que aparece aquí, a sub 1, ¿no? Está entre 1 y beta menos 1. El resto de los números a sub i, ¿no? Están entre 0, beta menos 1.
y beta menos 1, ¿no? Y bueno, en este caso, donde el índice i va desde 2 hasta t, ¿no? En este caso, yo voy a llamar a este nuevo número que está acotado en el número de cifras como la mantisa. La mantisa, ¿no? O sea, este número que está acá, que tiene t cifras, es la mantisa. Bueno, acá yo lo voy escribiendo todo. Ustedes después cuando vean su video y lo estudien, ustedes pueden detenerlo para ir tomando notas. Esta es la mantisa. Y t sería entonces el número de cifras o largo de la mantisa. T sería entonces el número de cifras. T es el número de cifras. T es el número de cifras o el largo de la mantisa. O sea, estamos aterrizando un número que es un número real, por así decirlo, entonces lo convertimos en un número aproximado porque limitamos el número de cifras que tiene ese número, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos importantes de estos números, de los números de punto flotante. Un aspecto que tenemos que ver es, bueno, ¿cuál es el mayor número que yo puedo definir en mi sistema? Esto es un sistema numérico, ¿no? Con números que tienen este acotamiento en el número de cifras. Bueno, ¿cuál sería el mayor número que yo puedo definir en un sistema de este tipo, ¿no? Bueno, si aterrizando un poco esto, bueno, la idea es que entonces usted tenga, por ejemplo, en la computadora, usted tiene, digamos que esto sea una palabra es como un número, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Aquí tengo 11 elementos que me pueden ir definiendo el número, y tengo aquí, esto sería, por ejemplo, aquí tengo 11 bits. 11 bits, aquí pueden haber ceros y 1, por ejemplo. En el caso de una computadora, eso me definiría, por ejemplo, la mantisa, y utilizo este bit que está acá. Un bit, por ejemplo, lo utilizo para definir por ejemplo, el signo. Entonces podría ser un sistema. Este es un sistema muy sencillo. Por ejemplo, estoy imaginando algo en los que tengo un número de 12 bits y guardo un bit para definir el signo del número, y los 11 bits restantes me definen entonces, por ejemplo, el número como tal, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Después vamos a ver en más detalle el estándar real que se usa para todo esto, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, el número más grande en un sistema como el que acabamos de ver, ¿no? El número más grande del sistema, un sistema que tiene entonces números de punto flotante, tal y como los acabamos de ver, ¿no? Bueno, el exponente ya vimos que está entre, el exponente, digamos que está entre menos n y m, ¿no? Entonces, el número más grande sería un número de esta forma. O sea, aquí tengo el valor máximo posible de mi exponente, el valor máximo posible que tienen los números A1, A2 hasta A sub t, y esto está repetido t veces, ¿no? Esto está aquí t veces, ¿no? T veces, ¿no? Entonces, este sería el mayor número, el número más grande que yo tengo en mi sistema. ¿Cómo calculamos? Bueno, aquí sería en base beta, ¿no? ¿Cómo calculamos esto, no? Bueno, entonces habría que hacer un desarrollo en una serie, ¿no? En una serie de potencias para ver entonces qué número es el que tengo yo ahí.
vamos a efectuar este desarrollo y para analizar básicamente qué número tengo yo aquí, ¿no? Voy a ir borrando para tener espacio. Voy a escribir nuevamente arriba, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo calculo yo este número, ¿no? Bueno, este número, bueno, es un número decimal. Entonces, este número sería entonces, perdón, disculpen. Este número sería igual a, tengo algún problema acá, ahorita lo vamos a resolver, espérense un segundito. Bueno, este número que sería igual, este número que sería igual, bueno, este número sería igual a beta menos 1 por beta a la menos 1 más beta menos 1 por beta a la menos 2 más beta menos 1 por beta a la menos t. Y entonces yo puedo sacar factor común beta menos 1 y adentro me va a quedar entonces esta sumatoria de potencias de beta, ¿no? Beta a la menos t. Bueno, ¿a qué sería igual eso? Bueno, aquí yo puedo seguir desarrollando, entonces, perdón, nuevamente se me está yendo esto. Aquí yo podría seguir este desarrollo sacando factor común. Nuevamente, bueno, aquí me queda entonces 1 sobre beta más 1 sobre beta al cuadrado más 1 sobre beta al cubo más 1 sobre beta a la t, ¿sí? Y lo que puedo hacer entonces es sacar factor común 1 sobre beta, sacarlo como factor común. Voy a borrar acá arriba. Repito, cuando ustedes estudian estos videos lo pueden ir deteniendo, ir haciéndolo en un papel, ir copiando, etcétera, ¿no? Bueno, acá sería entonces beta menos 1, saco factor común 1 sobre beta y me va a quedar entonces 1 más 1 sobre beta más 1 sobre beta al cuadrado más, y así sucesivamente hasta 1 sobre beta a la t menos 1. Y entonces lo que tengo que hacer entonces es calcular la sumatoria de una serie geométrica, ¿no? ¿Por qué lo pongo de esta forma? Bueno, vamos a recordar que la suma de una serie geométrica, ¿no? Es, si yo tengo 1 más x al cuadrado más así hasta x a la m, la sumatoria aquí sería x a la m más 1 menos 1 sobre x menos 1. Entonces puedo usar esta fórmula para la suma, la puedo aplicar para calcular la suma de la serie que tengo yo acá arriba, ¿no? En este caso x sería 1 sobre beta, ¿no? Y m sería, en este caso, t menos 1. ¿Sí? Puedo aplicar entonces la sumatoria, la suma de esta serie. Cuando yo calculo la suma utilizando esta fórmula, ¿qué voy a obtener? Que voy a obtener
bueno, cuando aplico la fórmula para la suma, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener, esto sería igual entonces, bueno, beta menos 1 sobre beta, ¿no? Y aquí me va a quedar entonces 1 sobre beta a la t menos 1 más 1 menos 1 sobre 1 sobre beta menos 1. Bueno, aquí se va a cancelar los unos. Finalmente, ¿qué voy a obtener como resultado? Finalmente obtenemos voy a poner el resultado. Bueno, voy a seguir desarrollando, ¿correcto? Seguimos desarrollando. ¿Qué vamos a obtener? Me va a quedar entonces que esto es igual a beta menos 1, 1 sobre beta, 1 sobre beta a la t menos 1 sobre 1 sobre beta menos 1. Y desarrollando acá, me va a quedar entonces beta menos 1, 1 sobre beta. Acá abajo me va a quedar 1 menos beta sobre beta. Arriba me va a quedar beta a la menos t menos 1. Bueno, aquí esto se va a cancelar. Después este se cancela con este, pero me va a aparecer un signo menos. Al final me va a quedar entonces menos beta a la menos t menos 1. O sea que todo esto va a ser igual a 1 menos beta a la menos t. 1 menos beta a la menos t. 1 menos beta a la menos t. Por lo tanto, el número que queríamos calcular al inicio, el número más grande de mi sistema, va a ser entonces igual a, sería entonces el número siguiente. Vamos a escribir el resultado final. O sea, el número z0, perdón, déjame poner bien acá, 0, 0, beta menos 1, beta menos 1, beta menos 1, beta por beta a la m es igual a 1 menos beta a la menos t por beta a la m. Entonces, este es el número más grande del sistema. El número más grande. El número más grande. ¿Cuál sería el número más pequeño? El número más pequeño. ¿Cuál es el número más pequeño? El número más pequeño sería el número 0.1. Déjenme borrar para que quede bien. Sería 0.100, todo cero, ¿no? Pase beta por el exponente más pequeño, que es menos n. Me queda entonces que este número sería igual a 1 por beta a la menos 1 por beta a la menos n. Por lo tanto sería entonces beta a la menos n menos 1. Y entonces este es el número más pequeño. El número más pequeño de mi sistema es entonces el número beta
a la menos n menos 1. Ok, muy bien. Ok, entonces nosotros definimos los números de punto flotante como los números que tienen cierta limitación en el número de cifras, ¿sí? Básicamente sería entonces así la definición de números de punto flotante, ¿no? O sea, la representación que vimos al inicio, vamos a recordarlo nuevamente. O sea, un número de punto flotante es un número en la forma sigma por esto sería la mantisa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos la mantisa? Tenemos dos formas de calcular la mantisa. Dos formas de calcular la mantisa. O sea, ¿cómo calcular la mantisa? Tenemos dos formas de calcular la mantisa. Una sería por truncamiento. Y la otra sería por redondeo. Serían las formas para calcular la mantisa, ¿no? En el caso del truncamiento, sencillamente lo que hacemos es, para el truncamiento, sencillamente lo que hacemos es cortar el número de cifras, ¿no? Truncamiento. Para el truncamiento, sencillamente, usted tiene, por ejemplo, un número y lo que hace sencillamente es cortar el número, hacer un corte, ¿no? El número de cifras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un número, ¿no? Un número cualquiera. Básicamente cuando hago truncamiento, entonces digo, bueno, las primeras cifras van a ser igual a las cifras delta que yo tenía al inicio, ¿no? Y básicamente lo que hago es tomar un cierto número de cifras, ¿no? Es básicamente lo que yo hago cuando hago truncamiento, ¿no? O sea que es muy simple en cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo el número pi. Bueno, el número pi yo lo puedo escribir. Bueno, el número pi es 3.14. Es un número con una serie infinita de cifras, ¿no? 65, 35, 89. Esto va hasta el infinito, ¿correcto? Bueno, en la forma normalizada, o sea, la forma normalizada del número pi, sencillamente lo que usted hace es, bueno, es la forma que vimos al inicio de acá. Bueno, el número pi en forma normalizada es 0.314, 59, 26, esto sigue hasta el infinito, ¿correcto? Esto es en base 10 por, en este caso, por 10 a la 1. O sea, esta es la forma normalizada del número pi. O sea, cualquier número, como vimos al inicio de la clase, se puede expresar en la forma normalizada. Ahora, la pregunta es,
la forma, obviamente yo no puedo en una computadora, yo no tengo forma de escribir el número pi realmente. ¿Por qué? Porque es un número, tiene una secuencia infinita de cifras. Entonces, ok, la forma normalizada es la forma estándar. Ahora, ¿cuál sería la forma de punto flotante? La forma de punto flotante, en este caso, lo que hace es que hay un acotamiento en el número de cifras. Entonces, este número que está acá tiene que estar acotado, un cierto número de cifras, para escribir en la forma de punto flotante. Entonces, esta sería la forma normalizada. Ahora, la forma de punto flotante. La forma de punto flotante, o el número de punto flotante correspondiente. Un número que pueda ser almacenado con una secuencia finita de dígitos. A eso nos referimos cuando hablamos de la forma de punto flotante. Entonces, la forma de punto flotante, en este caso, digamos que tengo que escribir la forma de punto flotante del número pi, ¿no? Y vamos a hacerla con truncamiento. Con truncamiento a 5 cifras, por ejemplo. Bueno, esto es una forma de calcular la mantisa. En este caso, la forma de punto flotante, disculpen, tengo problemas acá. La forma de punto flotante del número pi sería un número. Si voy a truncar a 5 cifras, sería entonces el número. Bueno, sigma es 1, por lo tanto no lo voy a poner, me quedaría entonces 0. Lo que hago entonces es tomar las primeras 5 cifras y las conservo. Entonces, si tengo truncamiento a 5 cifras, me queda 0.314, 0.314, 15 por 10 a la 1. Esta sería la forma de punto flotante del número pi utilizando truncamiento. Entonces, la mantisa en este caso, la mantisa es el número 0.31415. Entonces ya tengo una forma de punto flotante. Obviamente en la realidad la mantisa es mucho mayor, porque hay una mayor exactitud cuando realizamos el cálculo de la forma de punto flotante. Pero lo que me quiere decir la forma de punto flotante es que usted va a tomar un número con una cierta limitación del número de cifras. En este caso entonces yo tengo una mantisa con 5 cifras, o estaría entonces trabajando con una aritmética de 5 cifras. Entonces el número de cifras significativas en este caso serían 5. Entonces yo reduje mi número que tiene infinitas cifras a un número limitado en cifras, calculando una mantisa que en este caso es este número que aparece acá, que solamente tiene 5 cifras. Utilizando la técnica de truncamiento. ¿Qué significa truncamiento? Que sencillamente yo tomo las primeras 5 cifras de este número y son las que voy a tener en mi mantisa, ¿no? Vamos a ver la técnica de redondeo. La técnica de redondeo. Cuando nosotros redondeamos, utilizamos una técnica. Por ejemplo, yo tengo un número, en general yo tengo un número, vamos a escribir un número, tengo una mantisa, ¿no? Y quiero ver cómo calculé esa mantisa, ¿no? Aquí yo tengo una mantisa de t cifras, ¿no? ¿Cómo se calculó esa mantisa? Bueno, si voy a hacer redondeo, utilizando redondeo, bueno, truncamiento vimos que es muy sencillo, sencillamente tomo las t primeras cifras y ya. Acá, ¿qué hacemos? Acá, en este caso, yo tomo las primeras cifras. Tengo dos formas de calcular la mantisa, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, truncamiento y redondeo. Voy a redondeo, ¿no? En el caso de redondeo, yo tomo las primeras cifras del número original, ¿sí? En el caso de que la cifra que venga, la siguiente cifra que viene es menor que 5.
es menor que 5, ¿no? En ese caso tomo las primeras cifras del número original, ¿no? Ahora, si el número que viene después de la cifra número t es mayor o igual que 5, aquí me voy a extender un poco para tener espacio, entonces el número sería, sería entonces las primeras t cifras, bueno, aquí en base, bueno, aquí esto lo vamos a hacer en base 10, ¿no? Este ejemplo en base 10, ¿no? Y le sumo 0.00, bueno, aquí serían t cifras, o sea, aquí sumo 1 a la última cifra si la cifra en la posición t más 1 es mayor o igual que 5. Que básicamente es la técnica de redondeo que nosotros conocemos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿No? Supongamos que yo quiero calcular la forma de punto flotante del número pi utilizando redondeo a 5 cifras, ¿no? Bueno, 5 cifras. Entonces, bueno, la forma normalizada, bueno, la forma de punto flotante en este caso sería un número. Bueno, sigma es 1, me queda 0.314. Ahora, ¿cuál sería el número en la posición número 5? Bueno, aquí el número que está en la posición número 6 es 9, por lo tanto es mayor que 5, por lo tanto yo tengo que sumarle 1 al 5, entonces me queda 16. Y esta es la forma de punto flotante del número pi, aplicando en este caso redondeo a 5 cifras. Si yo fuera, por ejemplo, a aplicar redondeo a 6 cifras, vamos a ver acá, a 6 cifras, si yo voy a aplicar redondeo a 6 cifras, sería un número diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente es diferente porque tengo más cifras, ¿no? Pero bueno, en este caso el redondeo, la técnica de redondeo sería otra, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy redondeando 6 cifras, entonces sería 0.31415. Vamos a hacer redondeo a 7 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras, ¿no? 7 cifras. Para que sea más fácil, ¿no? Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería la cifra número 7, ¿no? Ahora, como el número que viene en la posición número 8 es 6, y ese número es mayor que 5, entonces tengo que sumarle 1 al número 2, entonces me quedaría 3. Y entonces, de esta forma, este sería el número que se obtiene. O sea, tengo 7 cifras acá en la mantisa, pero no se pone el número 2, se pone el 3 porque el 6, como es mayor o igual que 5, es mayor que 5 en este caso, entonces tengo que sumarle 1, como es mayor o igual que 5, tengo que sumarle 1 al número 2, que es el número que aparece en la posición 7. O sea que básicamente es la técnica de redondeo que en ocasiones ya hemos utilizado, ¿no? Entonces, la idea es que entonces yo tengo estos números, tengo que calcular la mantisa, que es un número acotado, el número de cifras, y cómo calculo esa mantisa, utilizando dos técnicas: la técnica de truncamiento o la técnica de redondeo. Bueno, vamos a dar por concluido este video básicamente con la forma de punto flotante de los números, y nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias.